Muy buenos días. Hoy vamos a iniciar con un cuento que se llama Pulgarcito. Aquí vemos la ilustración. ¿Quién era Pulgarcito, Daniel? ¿Era grande o era pequeñito? De un pulgarcito, ¿verdad? Dice que vivían en un lugar muy lejano. Ellos, el papá y Pulgarcito. En esta ilustración vamos a ver acá donde el papá se va con él a cortar leña y le dice, ¿verdad? Que le ayude, que ocupaba a alguien que le ayudara, pero resulta que él era que muy grande era. ¿Cómo era él? Pequeñito, ¿verdad? Entonces, pasaron unos forasteros. Bueno, aquí observamos que aquí están unos forasteros y observan, ¿qué observan? Que para Pulgarcito Ajá, porque él era muy pequeño. ¿Y qué dicen ellos? la gatita, Si nosotros llegamos a conquistar al Pulgarcito o a decirle al Señor que lo venda, ¿qué va a hacer? ¿Va a generar mucho? dinero, Ajá. Y cuenta la historia, ¿verdad? Que ellos, salió Pulgarcito, ¿verdad? ¿A dónde se metió aquí, Pulgarcito? ¿En una qué? ¿Dónde se ocultó? su casa, Ajá, pero iban en el bosque. ¿Dónde se ocultó Pulgarcito de los forasteros? del bosque, En el bosque. ¿En qué? ¿En una qué? ¿En una qué, Daniel? Una madriguera, ¿verdad? Donde estaban los ratoncitos, porque era muy, ¿qué? ¿Muy qué? muy pequeño, Muy pequeño, era Pulgarcito. Y resulta, ¿verdad? Que ellos iban por el bosque. Y camino al bosque, él escuchó ¿qué? ¿Qué escuchó? un ruido, Ajá, pero ¿quiénes eran esos dos? Ese ruido, eran dos ¿qué? Dos forasteros, ¿verdad? ¿Y qué estaban diciendo ellos? Que se iban a meter ¿a dónde? A la iglesia. Ajá, ¿y qué iban a hacer? ¿Qué iban a llevarse ellos? llevarse Oro, ¿verdad? Y plata. Oro y plata iban a robarse al cura del pueblo, dice la historia. Entonces, Pulgarcito, ¿qué hizo? ¿Se fue en carrera hacia dónde? a la iglesia, A la iglesia. Y dice que estaba ¿a dónde? En la cocina, ¿verdad? ¿Y tiró qué? un sartén Ajá, para que lo escucharan, porque él era muy, pequeño, muy pequeñito. ¿De qué tamaño era? de un pulgarcito, De un pulgarcito. ¿Y qué hizo Pulgarcito cuando lo escucharon? ¿Qué comentó al cura? ¿Quiénes venían a robar a la iglesia? forastero, Ajá, entonces ¿qué le dijo el Pulgarcito al cura? forastero, Ujú. ¿Pero qué le dijo? ¿Qué le dijeron? ¿Qué escuchó él, Pulgarcito, en el bosque? ¿Qué escuchó? un ruido, Ajá, pero ¿y ellos qué estaban comentando? ¿Quiénes eran los que estaban haciendo el ruido? los forasteros, ¿Y qué estaban diciendo? estaban diciendo que iban a robar el oro, Ajá, el dinero, ajá, del cura, ¿verdad? Y entonces él le comentó, ¿y qué hizo el cura? la atrapó, Ajá, y aparte de eso que atrapó a los forasteros, ¿qué hizo? Escondió el dinero, para que no se lo robasen, ¿verdad? Porque si no, entonces iban a robar todo el dinero de la iglesia. Entonces él se percató junto con el pueblo. ¿Y después qué pasó? ¿Mandó a Pulgarcito a dónde? Aquí en la lámina. ¿A dónde lo mandó? Porque él estaba solo, Pulgarcito. ¿A dónde lo mandó? ¿A dónde quién? donde ¿A dónde quién? Estaba solito. ¿A dónde estaba él? a la iglesia, Sí, y ocupaba ir a dónde. a la casa, Ajá, ¿dónde están sus? partes, Ajá, entonces el cura los mandó a dejar, ¿verdad? Y dice que él se ganó, ¿qué? Era muy que, ¿era miedoso o era valiente? valiente, Valiente, dice que se ganó la admiración de todo un pueblo entero, porque él fue muy, muy, ¿qué? valiente,
muy valiente, ¿verdad? Ahora vamos a leer totalmente lo que es el cuento, ¿verdad? Vamos a decirlo. Dice que el cuento de Pulgarcito, dice, una vez hace mucho tiempo existió un campesino muy pobre que se encontraba frente al fuego mientras su esposo hilaba. Dice que el esposo estaba hilaba, tejía. Ambos sentían pena, pero no por no haber tenido hijos, ya que el silencio que había a su alrededor los entristecía. ¿Los qué, Daniel? Los entristecía. ¿Y por qué los entristecían? Porque eran pobres. No, porque ellos dicen que no tenían ¿qué? No tenían hijos. Ajá. Y entonces dice que la mujer dijo que se conformaría incluso con un hijo pequeño. ¿Pequeño de qué tamaño? De un pulgarcito, ¿verdad? No fue más grande que un pulgarcito. Dice que la pareja muy contenta empezó en llamar al niño Pulgarcito, que por mucho que comía y pasaba el tiempo, no crecía nada. O sea, él comía y comía y no crecía nada. Un día el padre se fue al bosque a cortar leña y pensó que necesitaba a alguien que lo ayudara con el carro, ¿verdad? Dice que Pulgarcito se ofreció a hacerlo y el padre, no pudiendo contener la risa, le dijo que no debía, que era demasiado pequeño para llevar las briadas del caballo. ¿Qué son las briadas? Son las cuerdas, los mecates. Pero al final, para no hacer sentir mal a Pulgarcito, accedió. ¿Quién accedió? Pulgarcito. No, ¿quién accedió a que llevara las riendas del caballo? El papá. El papá, correcto. Dice que el papá. Pulgarcito se acercó a la oreja del caballo y le fue diciendo por dónde tenía que ir. Y a mitad del camino, dos forasteros se sorprendieron de ver al caballo moverse sin nadie que lo guiase, por lo que decidieron seguir al carro hasta que llegó al lugar en él se encontraba el padre. Cuando vieron a Pulgarcito pensaron que podía conseguir una gran cantidad de dinero por enseñarlo a la gente. Se acercaron al padre y le dijeron que sabía cómo regresar. Durante el camino el Pulgarcito se escondió en una madriguera. ¿En una qué? Una madriguera. De forma que los hombres no pudiesen atraparlo. Al final se rindieron y se marcharon. En su vuelta a casa encontraron una caracola donde decidieron quedarse a dormir. Más tarde, dos hombres pasaron barajando la posibilidad de robar al cura del pueblo todo su oro y plata. Así que Pulgarcito tuvo que regresar para avisar de este robo. ¿Qué hizo Pulgarcito? Se regresó, ¿verdad? Pulgarcito dice que se regresó. Dice que al llegar Pulgarcito no encontró la manera de que alguien lo viera o lo escuchara, así que decidió ir a la cocina y tirar varios trastes de metal para que alguien se acercara. Y así fue, con todo este ruido. Una cocinera llegó al ver a Pulgarcito sobre la mesa, casi cae desmayada. ¿Casi qué? Casi queda desmayada. Ya que no había visto a alguien tan pequeño como él. O sea, ella se asombró porque ella era muy pequeñito. Pulgarcito advirtió lo que planeaba hacer los ladrones y de esta manera el cura pudo poner todo el oro y la plata en un lugar seguro, atrapado también al par de pilluelos que intentaban robar. ¿Qué hicieron entonces? Robar. Los atraparon, ¿verdad? A ellos. Ajá, así fue como Pulgarcito se ganó el cariño y admiración del cura y del todo el pueblo. En forma de agradecimiento, el cura le dio 2 monedas de oro y envió a alguien con él para que lo llevara a su casa con su familia. Una vez que Pulgarcito se reunió con sus padres, les contó su aventura y la recompensa que había obtenido por su tan noble acto. Desde entonces todos viven felices en ese pueblo y Pulgarcito es conocido por su enorme valentía y noble corazón.
Entonces podemos ver aquí, ¿verdad? Lo que son las predicciones, ¿verdad? Cómo podemos comentar sobre un cuento y comprender la lectura, ¿verdad? Para entender y tener la comprensión de un cuento, Daniel. ¿Qué aprendió usted sobre este cuento, Daniel? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendió? ¿Qué se ve en ese cuento, Daniel? Fe. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más, Daniel? ¿Qué hay ahí? ¿Qué más hay? Aparte de fe, ¿qué más? ¿Será que los padres rechazan a Pulgarcito por ser pequeño? Entonces, ¿qué hay ahí? Amor. Hay amor, ¿verdad? ¿Qué más hay, Daniel? ¿Qué más? Amistad. Amistad, fe, esperanza, valentía, ¿verdad? Honestidad, porque al ser el pequeñito, él va y comenta al cura lo que va a suceder, ¿verdad? Entonces podemos observar y podemos entender lo que nos está indicando el cuento, ¿verdad? Podemos ir más allá de lo que nos está comentando a través de las ilustraciones, ¿verdad? De los dibujos, ¿verdad que sí? Bueno, eso sería por parte mía, haber realizado este cuento Pulgarcito, ¿verdad? Con Daniel, ¿verdad? Un cuento pequeño sobre los valores, sobre la honestidad, y eso sería por parte mía.